Bueno, buenos días, bienvenidos a la primera edición del año de Espacios que Potencian en Nacini. Mi nombre es Diego Amica, soy coordinador del área comercial en Nacini y voy a estar acompañando a Alejandro en su disertación. Antes de arrancar, queremos dar la bienvenida a los amigos de Agroeducación por su difusión, por la difusión del programa, y a los participantes del programa de finanzas y de posgrado. En esta oportunidad hablaremos sobre la presencia de los bancos de inversión en Argentina, para analizar el panorama completo, desde la posibilidad próxima de salida del cepo, la persistente inflación en Estados Unidos, el futuro de los commodities y las oportunidades que estos bancos de inversión que visitan a nuestro país parecen estar identificando. Al cierre de la charla, abriremos el espacio de consultas para despejar las dudas que hayan surgido y también les recordamos que estos webinars quedan subidos en nuestro canal de YouTube. Ahora sí, los dejo con Alejandro. Hasta luego. Bueno, comienzo nuevamente. Muchas gracias por estar acá. Como dice Diego, se va a abrir luego un espacio de preguntas. La idea es que no sea un monólogo tampoco. No tengo pensado hablar más de 20, 25 minutos, porque me interesa que cada uno de ustedes pueda ir mandando por el chat las preguntas y los amigos que están viendo a través de la difusión del canal de Agroeducación. Les voy a pedir que también puedan canalizarlo a través del equipo de la educación que después nos la van a retransmitir a nosotros. La idea un poquito de hoy es, desde mi punto de vista, tratar de dar la visión de lo que está pasando en el mercado, porque siempre, obviamente, cada uno desde su área de trabajo, están las personas que se dedican a la industria, las personas que se dedican al campo, a tal vez algunos servicios públicos, cada uno tiene un poco su perspectiva. Yo como asesor financiero, acá en Nacini, la idea es ir un poquito a la parte más financiera, a la parte bien dura de lo que sería lo que está pasando en el país, en la suba que están teniendo los bonos, las acciones, y tratar de explicar un poco ese contexto desde mi mirada. Yo hace 2 años ya estoy como asesor financiero acá en la CINI y antes trabajaba como agente productor de manera un poco independiente, como para que también puedan conocer un poquito mi trayectoria. Sin tanta vacilación, quiero cerrar esta introducción diciéndoles que obviamente el tema de las políticas económicas, tanto acá en China, en Estados Unidos, en donde sea, siempre tiene un factor muy importante que ver en todo esto, pero la idea es hablar justamente de políticas económicas, no tanto de políticos, que esa es una definición, una separación importante, porque bueno, la idea es poder ver de una manera objetiva lo que está pasando y tratar de obviamente aprovechar oportunidades en base a eso. Lo que más empieza a llamar la atención en Argentina es que durante el mes de marzo hubo bastante revuelo en el país porque empezamos a tener muchas visitas, sobre todo de Estados Unidos, en lo que son fondos de inversión. Podemos distinguir, hubo varios, más que estos principales tres, pero JP Morgan, Citibank y BlackRock son los que más peso tienen a la hora de los flujos de capitales que empezaron a llegar a nuestro país. Y después voy a explicar en el gráfico que sigue por qué es tan importante esto del flujo. Ahí podemos ver en pantalla, del lado derecho, el guiño que tuvo después de que el gobierno se reunió con Larry Fink, el CEO de BlackRock. Bueno, BlackRock empezó a comprar los famosos Bopreal, que bueno, son los que le empezaron a dar salida a todos esos importadores que necesitaban dólares. Como el Banco Central no tenía dólares para pagar esto, creo que ya la mayoría de los participantes lo saben y estuvieron al tanto de toda esa coyuntura, muchos lo habrán sufrido en carne propia. ¿Qué pasó? El central te entregaba vos un bono para que después los vendas al mercado, un inversor te lo compre y con esos dólares que te hiciste poder pagar al exterior. ¿Qué sucede? Para que esos bonos los compren, obviamente se necesita mucha cantidad de dinero y por más que haya habido inversores argentinos que compraron Montreal y todo lo que queramos ver de esa parte local, la verdad es que mayormente el 80% del flujo tiene que venir sí o sí de capital del exterior por el simple hecho de que en Argentina no hay todavía
una confianza y sobre todo si esto nos remontamos a 3 meses atrás, hablando de pleno enero, inicio de febrero, donde la verdad que no había gran expectativa en cuanto a la confianza. Teníamos todavía un panorama de mercados mucho más agitado que ahora, un riesgo país mucho más alto. Entonces, sí o sí, estos acuerdos, se podría decir, bilaterales, que por más que pasan por mercado, sí o sí necesitas negociar con una contraparte, son los que pudieron dar un poco de salida y un poco de flujo a todo lo que sería operar. Después, hay una segunda parte que se diferencié como una parte política, que esto tiene que ver un poco con lo fiscal, un poco con el riesgo país. Porque, ¿qué sucede? Cuando hay inversores tan grandes como instituciones, en el exterior se rigen por estatutos, se rigen por normativas, y sí o sí, al momento de hacer desembolso de dinero, tienen que tener acuerdos políticos detrás. Tiene que haber sí o sí al menos un entendimiento de ambas partes, como cuando pasa de que se reúnen con el Fondo Monetario y toda la historia argentina que siempre se repite, parece. Pero bueno, todas las visitas que tuvimos como el secretario de Estado a Estados Unidos, la parte de los comandantes de Occidente, pues todo tiene que ver con todo. No podemos hablar de finanzas sin tocar estas otras partes que también van a la geopolítica. Entonces, esa alineación, ¿qué permitió? Por eso es que parece un poco sorprendente cuando uno ve que en 4 meses ya se compraron aviones, se mandaron cartas para ser socios de la OTAN, y la verdad es que todo esto tiene que ver con la primera parte, con el flujo, con lo financiero, para que los bancos de inversión, para que las instituciones desembolsen capital, sí o sí es necesario que haya un acuerdo político detrás que generalmente englobe todo sea horizontal a toda la parte geopolítica y la parte también, a ver, ideológica en alguna medida. Lo que vemos acá a continuación, vemos lo que es el gráfico del L30, un bono que seguramente lo conoce la gran mayoría de los que están acá. Vemos cómo en octubre del 2020 se produce el canje a un precio de $55 aproximadamente, y desde ahí comienza a bajar su precio. La primera línea, con la foto del exministro Martín Guzmán, lo que vemos es el momento de la renuncia que se produce en el año 2022, en el mes de julio, donde, bueno, a raíz de eso también hubo una suba fuerte del dólar, seguramente la mayoría lo recuerda ese episodio, y bueno, el mercado obviamente se vio afectado. Ya se venía descontando, vemos de que aproximadamente 2 meses, 3 meses antes, hay una caída fuerte, una aceleración fuerte en la caída del precio y termina de asentarse ahí. Luego arranca Batakis, después le sigue Massa, se anuncia en el 2023, inicio del 2023, vemos ahí un alza importante porque ¿qué sucede? Massa anuncia una recompra de bonos, entonces esto genera flujo. De nuevo, vamos a lo anterior, el tema de flujo. Vemos que hay una suba importante, después nuevamente un descargo, y en la segunda línea ya pasamos a lo que fueron las elecciones, donde obtiene la victoria de Milei, y vemos que al principio hay una suba muy importante hasta alojarse más o menos en el precio de $40, donde se mantiene un tiempito, vemos alguna que otra corrección, y después, justamente en base a un poco los acuerdos y toda la parte que se solucionó con el BOPREAL, empezó a subir fuertemente hasta valores de hasta $57 hoy. Entonces pasamos en muy pocos meses de un valor de 25 a casi 57, o sea, más que duplicando el precio de origen. Y lo importante acá es ver que si uno piensa de que esta suba se dio por capitales propios, por capitales argentinos, la verdad que en parte uno estaría equivocado. Porque cuando un inversor del extranjero que, por ejemplo, te compra un BOPREAL, que capaz tiene una tasa de rendimiento de un 10%, hoy hay algunos al 7%, no va a ir directamente y comprar ese bono, ya que se arriesga por Argentina, arriesga un poquito más, una porción de cartera, la diversifica y se compra una L30 que en ese momento rendía un 30% de TIR. Llegó un momento de 40%, pero bueno, más o menos estuvieron entrando a esas tasas. Entonces, lo que podemos ver es la importancia
que bueno, los que son inversores en el mercado de capitales, que ya venían trayendo también un poco de tenencias de Argentina, algunos títulos de Argentina en su cartera, obviamente la mayoría estaban contentos o más tranquilos porque hay personas que vienen capaz del canje que se produjo en el año 2020 y se vieron prácticamente por 4 o 5 años consecutivos de solamente pérdidas. Entonces, esta situación de hoy lo que permite que al menos financieramente podamos estar en un panorama un poquitito más equilibrado. Falta un montón de recorrido, eso es lo que vamos a presentar más o menos como el camino a seguir de cara al futuro y también a qué precio ya uno tendría que empezar a pensar en vender estos activos argentinos. Para, para empezar a hablar de los bancos de inversión que vienen en Argentina, primero a mí lo que me gusta saber en particular es cómo está la situación en casa, en su casa, cómo está la situación global y qué les está pasando, porque si bien en donde vean negocios obviamente se van a meter pase lo que pase en el mundo, es importante hoy por hoy también ver el significado que tiene invertir en Argentina, el significado que tiene para ellos invertir en mercados emergentes, porque no están atravesando la mejor de las situaciones en cuanto a un tema monetario y fiscal internacional. Lo que podemos ver acá es en la línea roja los gastos que tuvo, todos los gastos federales, es decir, del Tesoro del gobierno de los Estados Unidos. Vemos cómo en la pandemia tuvo un pico impresionante, luego cayó y se proyecta un alza en gastos. Acá hay algo muy importante, porque está la parte del ejército, la parte de salud, pero también la parte de intereses, porque hoy por hoy las tasas en Estados Unidos ya no se encuentran al 0%, 1%, como lo fue desde el año 2008 hasta el 2020 prácticamente. Hoy estamos en tasas del 5, 5,5 en el tramo más corto, y un bono a 10 años en Estados Unidos te está rindiendo un 4,5 aproximadamente. Entonces esto lo que hace es que todo el déficit que tiene el gobierno de Estados Unidos, porque podemos ver en la línea azul los ingresos, y vemos que los ingresos están mucho más bajos que los gastos. Entonces, ¿esto qué te provoca? Te provoca déficit. Y si te provoca déficit, te provoca que te tengas que endeudar y esa deuda a vos lo que te genera intereses y sobre todo a esta tasa del 5%. Y esos intereses te obligan a tener que emitir, porque cuando no tenés pues cuando vivís en un déficit para pagar intereses, tenés que tomar más deuda y si sos emisor de dólares como lo de Estados Unidos, empezás a gastar más. Y si gastas más, te pasa de que empezás a emitir cada vez más dinero al mercado y eso te pone un piso a la inflación. Porque ¿qué sucede? Si vos todos los años estás emitiendo 5, 6% de todos los dólares que tengas en el mercado, eso va a hacer que, a no ser que la economía crezca en un 5 o 7%, ese exceso de dólares te genera inflación. Por eso es que estamos viendo, los que están capaz más en tema podrán estar atentos, que en el año 2021 se proyectaba que la inflación sea del 4 o 5%, llegó a pasar y llegó a estar hasta el 9%, como vemos acá en el primer recorte. Entonces, ¿qué pasa? Si bien empezó a caer la inflación, podemos ver acá en el último recorte un poco cómo fue la variación. Llegó hasta el 9 y después cayó y vemos un montón de puntitos sucesivos que ahí se mantiene entre el 3,5, 4%, y esto para Estados Unidos es un montón, para nosotros no lo es, pero para una economía ya tan grande, tan desarrollada y que, aparte hablemos de que estos son datos oficiales, un 4% oficial. Después cuando vos te vas a la economía real, los argentinos que viajan, hay clientes que me dicen, Ale, yo viajé este año y hacía 3 años que no iba a Estados Unidos y encuentro que está todo el doble. Y en la pandemia haber generado prácticamente el 25% de todos los dólares que había a disposición de lo existente. O sea, tengamos en cuenta la aberración que fue, porque de pasar un 2020 con una cantidad de dólares estable que más o menos crecía en un 2-3% al año, creció de golpe un 25%. Eso te hizo que sí, que la inflación al principio no sea muy fuerte, que la recesión no sea tan importante, pero que tengas
un pago a futuro, una escala futura muy, muy alta, llegando a ver en algunos casos aumento del 100%, 40% en un año, y eso no es grato para nadie en el mundo. Así que de acá quiero pasar a un poco el panorama geopolítico, porque lo que sucede es que, como mencionaba, cuando vos estás en un momento donde Estados Unidos tiene que, para únicamente pagar intereses y mantener su preponderancia geopolítica, mantener su liderazgo, mantener sus fuerzas armadas y a su vez en un año electoral tener que tratar de mantener a la sociedad contenta por justamente buscar votos, lo que sucede es que la cantidad de dólares te va a hacer que tengas un piso de inflación. Y ese piso de inflación, ¿a quién beneficia? Beneficia por un lado el petróleo, al oro, a los commodities agropecuarios, y sumado a las guerras, sumado a los conflictos que está habiendo en este momento en Israel, el conflicto de Ucrania. Muchos recordarán que cuando inició el conflicto en el 2021, los precios de los commodities subieron un montón, sobre todo lo que fue soja, maíz y trigo, hubo un alza muy importante, porque ¿qué pasa? Todas las cadenas logísticas del mundo, pensemos que el precio que uno ve reflejado en la pantalla, de que subió, bajó la soja, es solo la consecuencia de todo lo que está pasando en las cadenas logísticas internacionales, los compradores. Obviamente hay una parte importante, muy importante de China. Argentina se pudo estar diversificando últimamente, vendiendo harina de soja a India, todo, pero China es la que al fin y al cabo termina generalmente poniéndole los precios a los commodities. Vemos que hubo una caída muy importante de los máximos de $600 de la soja a los precios que está hoy, pero bueno, ese, esa caída de demanda china, esa caída de ese consumo interno que están teniendo, se ve un poco compensada, como digo, con esta inflación. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un banco de inversión que está lleno de dólares, que lo único que se dedica es hacer un negocio financiero, y justamente a poner a rendir sus dólares, sabe que por más de que invierta en una tasa de un bono a 10 años, 5 años, le saque el 4,5, le saque el 5%, todos sabemos que la economía real, los precios que se reflejan en las viviendas, los precios que se reflejan en los alimentos, generalmente son superiores a esos valores oficiales. Entonces, lo que buscan es empezar a diversificar en activo real. Cuando uno tiene una moneda que sea, ya sea pesos argentinos, como nos pasó, nosotros somos el caso, como argentinos tenemos como la mayor experiencia internacional que generalmente se habla por el tema de inflación. Pero es lo mismo con cualquier moneda, porque al fin y al cabo el dólar lo que te sirve, o el euro, o el yen, lo único que te sirve es para ser un medio de cambio entre un bien y un servicio. Y si esa moneda a vos cada vez te vale menos, lo que vas a tratar de hacer es irla linkeando, tratar de cambiarla y estoquearse, básicamente. Entonces, pasó acá en Argentina el año pasado con el tema de las elecciones, nadie quería tener peso, habíamos tenido alza de hasta 1.300 pesos por un dólar, y también la mayoría de las empresas estoqueando de mercadería, productos, lo que es industria que se dedica a la producción de productos derivados de los metales, se estoqueaban de chapa. Había un sobrestock porque nadie justamente quería pesos. Y como justamente el tema, esto un poquito de cara al futuro, como justamente la manera más eficaz, se podría decir, de terminar con la inflación en dólares sería que el gobierno de Estados Unidos achique un poco el déficit y mantenga una emisión más controlada, más en línea con lo que es el crecimiento del país, porque si vos más o menos lo mantenés, si el PBI de Estados Unidos te crece un 3% al año y vos emitís un 2, 3%, lo que es inflación lo va a haber compensado por esa demanda que va a tener el mercado, por ese aumento de la actividad, por ese crecimiento de la actividad. Pero justamente, ¿qué genera? Si vos hoy te pones, como Biden se pone a recortar gastos, se pone a equilibrar un poco lo que serían los balances,
va a empezar a pasar que eso se va a resentir socialmente. Mucho de eso lo estamos viendo hoy, con lo que se habla en Argentina, de la licuadora, la motosierra. Justamente se ve una caída en la actividad, se ven los datos, se ve una caída en la inflación, se ve una desaceleración que estamos teniendo desde diciembre, que más o menos se liberaron algunos precios hasta el día de hoy. Pero bueno, eso tiene justamente un costo político importante y pensemos que hoy prácticamente Estados Unidos está, si uno ve algunas encuestas o las casas de apuestas que hay allá, que vos podés apostar por quién gana, si gana Trump, si gana Biden, vemos que prácticamente está 50-50. Entonces, cualquier recorte que te pueda hacer un resentimiento social es prácticamente firmar que Biden pierde las elecciones y gana Trump, que parece que serían los dos candidatos más importantes de cada uno de los partidos. Entonces, ¿qué nos lleva a esto? Nos lleva a que por lo menos por ahora, hasta las elecciones, hasta que se defina, vamos a seguir estando en un mundo donde, bueno, el gasto de dólares se va a mantener esa emisión y eso va a hacer que Estados Unidos le cueste, salvo que tenga una recesión muy importante, que haya algún problema como una guerra o haya justamente algo que pasó hace poquito, Irán, hace unos días cuando ataca a Israel, que se lanzaron los 300 misiles, que al final no, se lanzaron drones y todas esas cosas, al final no pasó nada en tema de escalabilidad bélica. No hubo ningún fallecido, se atacaron algunas instalaciones, la gran mayoría de los misiles explotó en el aire por la intercepción de la cúpula de hierro, pero si uno ve el mercado, si uno ve en el momento que se anunciaba ese ataque, en el momento que estábamos todos ahí en vela viendo qué sucedía durante esas 7 horas de ataque, ve que las tasas de los intereses de los bonos de Estados Unidos cayeron fuertemente, cayeron entre un 5 y 7% algunas. Entonces, ¿eso qué nos deja ver? Que salvo que haya una guerra o un conflicto tan grande, o una recesión tan grande, una crisis tan importante, que haga que por el mismo miedo los agentes económicos digan, bueno, yo voy a agarrar y voy a comprar bonos del gobierno de Estados Unidos, pues me voy a ir a un activo seguro, más que nada voy a vender acciones, voy a comprar bonos porque tengo miedo de que pase algo y mi inversión se pierda. Bueno, sería esa la única manera de que hoy por hoy puedan bajar las tasas vía mercado sin reducir tanto o hasta inclusive aumentando el gasto en materia de defensa. Así que bueno, eso es como para tener un poquito la idea de lo que está pasando en el mundo y lo que estas instituciones como JP Morgan, BlackRock, Citibank y demás fondos tienen que ver y tienen que analizar, pues justamente le está pasando a su casa. Entonces, si ellos empiezan a diversificar en economías tan poco explotadas como Argentina, porque Argentina, si bien hoy venimos de un aumento de un 200% en algunas acciones, los bonos que van en el doble, pensar que tenemos muy poco explotado vaca muerta, estamos recién en el inicio. Si uno mira y va por la calle, el tema inmobiliario, uno ve que hay todavía en pleno centro lotes vacíos. Si uno va a cualquier ciudad, ya sea Chile, Uruguay, ni les digo un Reino Unido, un Estados Unidos, un México o una España, uno ve que en el centro generalmente no hay ni espacio a veces para poner algo, se tumban cosas para construir edificios porque no hay, es tanta la demanda, es tanta la inversión inmobiliaria que se genera, es tanto el flujo de capitales, que bueno, hay un crecimiento sostenido constante. Si uno ve acá, vemos que no estamos a ese punto. Entonces falta un montón todavía por hacer en Argentina y eso, si uno está dispuesto a pagar la prima de riesgo política, la prima de riesgo social, la prima de riesgo histórica de los 9 default que lleva Argentina, uno, bueno, con una inversión de riesgo puede tener su beneficio si confía en que por lo menos en el corto, mediano, largo plazo, algunas variables se pueden ir acomodando. Entonces, un poco eso el, viene el pensamiento, viene el razonamiento que lleva a los inversores a traer sus capitales acá. Este gráfico es importantísimo, este es el oro. El precio yo pude sacar desde el año 1999, pero el oro, convengamos que cuando se funda, cuando empezamos
a tener la primera bolsa en el año 1800 en Buenos Aires, que se realizaba en la casa, en una de las casas donadas por la familia del general José de San Martín. O sea, San Martín también tenía su lado bursátil, se podría decir. Se empezaban, lo primero que se transaccionaba eran monedas de oro, de plata. Después empezó a haber un desarrollo para el tema de commodities, pero las primeras bolsas del mundo, si nos trasladamos a Ámsterdam, donde en Holanda está la primera bolsa, creo, del año 1500, podemos ver que siempre el comercio fue justamente con oro, porque era el respaldo que vos tenías ante cualquier moneda que puede emitir cualquier país, pues a lo largo de la historia hubo 200 millones de crisis, y el oro siempre se mantuvo. El oro siempre fue la moneda. Hay un dicho que dice que el dinero en sí es el oro y todo lo demás es crédito. Lo demás que sería dólares, euros, cualquier moneda que uno puede tener, es un crédito porque es un vale de que esto vale algo. Y cuando uno percibe que no vale nada, ya sea el peso, ya sea el dólar, uno lo que pasa es que empieza a traccionar a ir a activos seguros. Y podemos ver como durante, no se ve casi nada, pero en el año 2008 hubo una caída prácticamente de un 35% del precio del oro, porque justamente con la crisis económica, muchos agentes económicos empezaron a vender porque tenían que hacerse de liquidez para solventar su negocio o para ir a activos que eran un poquito más riesgosos, pero con mayor probabilidad de ganancia. Pero vemos que desde el año 2008 hasta el 2011, que se produce una crisis importante con el default de Egipto en Europa, vemos que ahí hay un alza impresionante. ¿Y eso por qué? Debido a todo el estímulo económico que tuvo Estados Unidos. Estados Unidos del 2008 no se salvó por una reorganización económica, no se salvó porque se acomodaron las variables y el sector privado se puso a invertir y se reconstruyó todo mágicamente. El 2008 está el punto de quiebre cuando un senador republicano se arrodilla en el Senado y le pide, por favor, le implora a los demócratas que aprueben la ley de rescate de bancos, de entidades financieras. Ahí se rescata Goldman Sachs y se empieza a usar dinero público para rescatar empresas privadas. Entonces, ahí lo que se habla un poquito de la doble vara que a veces tiene el capitalismo, de que a veces en las ganancias son propias, pero las pérdidas, ¿viste? Las pagamos entre todos. Entonces, uno acá puede tener un poco la doble vara de lo que se mide en la realidad. Después, bueno, después de esa apreciación importante, vemos que hay una caída fuerte en el precio. Esto está más relacionado a que la inflación se estabilice en Estados Unidos. Ya no había esa necesidad por invertir en un activo tan resguardo como es el oro, y más era la necesidad de invertir en tecnología, en acciones como Apple, que subieron un 1000% desde esa fecha hasta el día de hoy, acciones como Microsoft, Tesla, ahí tenés también Bitcoin, tenés un montón de activos que se fueron revalorizando con el tiempo. Vemos en el 2020 que hay también una escala fuerte, después se corrige, se mantiene, pero ahora rompemos máximos históricos. En las últimas 2 semanas, los últimos 2 meses aproximadamente, se empiezan a ver acumulaciones fuertes donde ese flujo, ese precio de $2.400, no lo define obviamente un inversor minorista como podríamos ser cualquiera de nosotros, o siquiera, les digo, un banco como un JP Morgan. Este precio de $2.400 lo pusieron los mismos bancos centrales del mundo. Vos cuando ves los stocks de oro que tiene China, ves que todos los años se pasa comprando. Ves como una jugada también de Japón, Rusia. China lo que está haciendo al día de hoy y lo que se empieza a ver en el precio del oro es que está vendiendo y está dejando vencer muchos de los bonos del gobierno de Estados Unidos. Entonces, un comprador fuerte que era de la deuda estadounidense, como eran los chinos, empiezan a deshacerse y empiezan a ir a un activo de resguardo. Esto tiene un doble, una profecía autocumplida, básicamente. Porque ahí lo que puede ver, si un jugador tan importante como lo es China, que te vive comprando deuda y que por más de que tengas conflictos,
te hace que vos, cuando vos salgas a vender un bono, como gobierno de Estados Unidos, salgas a vender un bono, no tengas que pagar tasas tan altas y se te corre ese comprador, automáticamente vos tenés que empezar a pagar más, gastar más en intereses, y como te digo, todo ese círculo de empezar a gastar más en emitir más dólares. Entonces, lo que empieza a pasar es que como jugada geopolítica, a China se le cumple esta profecía de resguardarse en oro, porque el dólar, preveyendo que el dólar se va a devaluar, y a su vez generando esa misma devaluación por la escasez la escasez de demanda en los bonos. Entonces ahí empezamos a ver también el panorama geopolítico, cómo juega un poco en todo lo que son los activos financieros. En lo que es Argentina, y ya un poquito para empezar a cerrar la charla y abrirme a las preguntas, vayan preparando las preguntas que me quieran hacer, tenemos un poco de cómo se venía dando la construcción y lo que da de cara a futuro. La última charla que hicimos fue el año pasado, en el mes de septiembre, que recuerdo estar hablando de justamente lo que había sucedido en las PASO. Todavía nos faltaba obviamente las elecciones generales, no se sabía qué iba a pasar y mucho más que íbamos a ir a un balotaje. Entonces, ahí hablábamos de los principales puntos que se estaban empezando a ver de lo que iba a ser un equilibrio en la Argentina, un equilibrio que por lo menos era lo que proponía el gobierno de Milei, que va, en su momento candidato, que hoy está en el gobierno. Y la primer pata fuerte era el saneamiento del Banco Central. Y acá lo que podemos ver de importante es que si uno empieza a acumular reservas, como está pasando, uno empieza a disminuir pasivos, uno lo que puede empezar a hacer es a bajar las tasas de interés. Si uno comienza a tener un equilibrio fiscal, si uno empieza a acomodar esas cuentas, te digo, hay todo un yo no voy a meterme si está bien o mal, el precio social de todo esto, ni el castigo a la imagen política que pueda haber, porque no es la parte que yo voy, yo soy un analista más, si esto me va a servir para que suban los bonos o no, y dejarle ese mensaje a ustedes. Y bueno, todas estas cuestiones que estamos viendo plenamente financieras, este equilibrio, los superávit que se anuncian, justamente anoche se hablaba del superávit del primer trimestre como un hito verdadero en la historia argentina, que no se suele dar casi nunca. Bueno, todo es un ciclo, porque ¿qué hace? Te va haciendo que cada vez puedas vos bajar la inflación, y eso a mediano y largo plazo te mejora el humor social. Si vos el año pasado, de cara a las elecciones, veías las encuestas de cuáles eran los problemas más importantes que tenía la Argentina, lo primero que te decía la gente era la inflación, lo segundo la seguridad, y lo tercero, ahí ya variaba un poco, se iba un poco a lo que es educación, lo que era también el tema de salud. Pero la inflación siempre fue el problema y siempre fue la bandera bueno, de la mayoría de los partidos que siempre se proponían en elecciones. Siempre se hablaba que de alguna u otra manera, ya sea bajando la inflación o sea aumentando los ingresos de la población para que se vea compensado lo que uno gasta en inflación, lo que uno le suben los precios, todos los partidos coincidían en que tenía que haber alguna manera para controlar la inflación que sufrían los precios. Entonces ahí se va haciendo un círculo, como te digo, virtuoso, porque más tranquilo está el tema social, menor la inflación, más se te acomodan esas variables económicas, más confianza hay de los exportadores o de los agentes a exportar, seguir liquidando divisas, lo que te aumenta todavía las reservas internacionales, lo que te permite bajar las tasas de interés. Esas tasas de interés más bajas te permiten pagar menos intereses, esos intereses más bajos te permiten que justamente el equilibrio fiscal, el superávit, sea más fácil de conseguir. Pues un punto que capaz eh, no se conoce mucho, uno cuando habla de superávit, viste, siempre dicen el superávit primario y el superávit fiscal. Y después, bueno, el superávit gemelo, que es cuando se dan los dos. El superávit fiscal se da el superávit de los gastos, sin computar los intereses de, por ejemplo, los plazos fijos o cualquier tipo de deuda
las LELIQs, que hoy están más en pases, y sin contemplar toda esa parte. Durante el último año del gobierno de Macri, uno podía ver que hubo un superávit primario, pero no financiero. O sea, hubo un superávit en cuanto al gasto, pero no en cuanto a los intereses que se pagan. Hoy por hoy estamos teniendo superávit gemelo, o sea, lo que se gasta en gasto social, en jubilación y en cualquiera de las, a ver cómo se puede decir, de las instancias que uno podría tener de los gastos del tesoro, sumado a lo que uno paga por intereses desde el lado del Banco Central, desde el lado de la remuneración de plazo fijo y cualquier otro interés, lo que a vos te permite es decir, estoy ganando más que todas las deudas que tengo. Y bueno, justamente esto hace que, te digo, al bajar las tasas, pueda bajar, a incentivar la economía, pues se empiezan a ver ya más créditos en el mercado. Acá lo podemos ver en la primera parte, en la parte izquierda de la pantalla, que el Banco Nación sigue bajando las tasas de interés, sigue dando más créditos. Si bien todavía estamos a tasa del 50%, ya no es del 100, 120, como teníamos hace 6, 8 meses atrás, donde para sacar un crédito tenías un costo financiero que llegaba algunas veces al 300% anual, que era una barbaridad, verdaderamente. Pero se empieza a ver un poquito esta caída. Y como te digo, se empieza a hacer todo el círculo virtuoso y acá tenemos el primer dato histórico, se podría decir, importante de los últimos tiempos, donde vemos la inflación en los supermercados de Gran Buenos Aires. Acá se ve un poco cómo fue la parte de alimentos, perfumería y limpieza, y vemos cómo semanalmente ese aumento, siempre que la inflación sea positiva, está creciendo. Entonces, salvo como fue en la última semana, que hubo ya deflación por un 0,3%, ahí sí podemos hablar de caída de precios. Pero mientras tanto es que sube, pero más lento. Una cosa es ir un auto a 50 kilómetros por hora, otra cosa ir a 80, otra cosa ir a 100. Siempre va avanzando, nada más que cada vez se va acelerando más. Vemos acá el caso contrario, vemos una desaceleración hasta llegar al punto importante que fue el primer dato de deflación semanal en lo que fue, perdón, en lo que fue la parte de, de alimentos. Ahí estamos. Bueno, no sé si hay alguna duda hasta acá, aunque sea alguna preguntita relacionada a esto antes de pasar a las recomendaciones y un poco al ciclo económico. No sé si Diego te llegó a... Ir un poco la jugada de China con los bonos americanos. Bien, aprovecho a tomar agua de paso. Lo que sucede es así. Internacionalmente, vos tenés dos principales compradores de deuda norteamericana. La primera son los japoneses. Los japoneses tienen 1,5 trillón de dólares, de bonos del gobierno de Estados Unidos para solventar justamente mucho del sistema de pensiones y todo. El gobierno chino durante muchos años también fue acumulando este tipo de deuda porque lo que le permitía era dos cosas. Primero, tener más peso político a la hora de negociar con el gobierno de Estados Unidos, negociar acuerdos comerciales y cualquier tipo de cosa, porque ¿qué pasa? Si vos sos un acreedor muy importante, ya sea una empresa, de una persona o de un gobierno, ¿a vos qué te permite decir, mirá, yo cualquier pelito que mueva en el mercado a vos se te destruye o por lo menos te, te hago pasar un momento de estrés económico muy fuerte que puede derivar a veces en una crisis financiera. Entonces, durante muchos años, esa tenencia del gobierno chino en manos del gobierno de Estados Unidos fue incrementándose. En el último tiempo, yo no sé si por los datos, ahí ya tendríamos que preguntarle un poco a los encargados de finanzas de China, yo no sé si por el incremento de las tensiones geopolíticas, yo creo que tiene que ver un poco de todo, y la devaluación que está teniendo el dólar, yo no sé si a ellos como economía en sí le convenía tener tanto dinero invertido en un activo que por más que le dé una tasa de retorno, le genere al mediano y largo plazo
una pérdida sustancial, porque China ve dentro de su economía, como también los grandes productores de materia prima que tienen, ven que capaz, dándose vuelta y resguardándose en activos más sólidos, iban a poder tener una mayor revalorización y de paso le iban complicando la jugada de Estados Unidos como para mantenerlo un poco más endeble. Y a esto llegamos a lo que pasó el año pasado, donde empezaron a quebrar algunos bancos en Estados Unidos por la suba de tasas que se tuvo que dar, que te digo, esa suba de tasas se tuvo que dar por la suba de la inflación, la cual no podría haberse controlado más si las cuentas fiscales se hubieran ordenado más rápido de lo que se hizo. Siempre estaban como, si uno ve los discursos de la Reserva Federal, estaban como muy confiados en que la inflación era transitoria, que iba a bajar, y bueno, ya llevan 3 años peleándola y parece que no se termina el cuento. Entonces viene, yo creo, un poco por ese lado, por un resultado financiero, por una parte, pero por la otra, ir debilitando en un momento tan sensible que tiene el gobierno de Estados Unidos, ir debilitándole un poco la posición de financiamiento. Si tenemos una pregunta más, después abrimos la segunda sección de preguntas cuando termine. Pero si tenés alguna pregunta más, Diego, la respondo en 2 minutitos. Por ahora no. Buenísimo. Por ahora no. Bien. Acá un resumen como para que podamos ver y llevarnos algunas recomendaciones a nuestra casa sobre los activos principales en Argentina que podrían sufrir que podría verse beneficiados si se sigue acomodando el tema del riesgo país. En el primer caso son estas tres principales acciones que para mí son las líderes, si bien YPF hoy es una líder obviamente por la posición de mercado que tiene en el sector de combustible y hidrocarburo en Argentina. No nos olvidemos que es una empresa de que está pensando, YPF está pensando en vender pozos que tiene en Santa Cruz, si no recuerdo mal, que se está queriendo especializar más en el fracking, entonces, y todos los litigios que tiene encima. Entonces, eso te puede generar ruido, que tal vez una empresa como Pampa Energía, o Vista Oil and Gas, que no la agregué acá, eh, tienen capaz una relativa mayor seguridad jurídica a la hora de uno querer ser inversor, una menor, o sea, te pueden caer, te puede ir mal en el precio de la acción como cualquier otra, pero al menos ese factor político que tiene en precio es mucho menor. Entonces, obviamente, uno cuando invierte en acciones, uno lo tiene que hacer pensando en lo que viene. Ya hoy el precio de estas tres empresas ha subido más de un 150%, en algunos casos hasta un 200%, desde los pisos que era en el 2020, 2021, pero yo creo que al día de hoy sigue habiendo valor si salen las cosas bien, obviamente. Si lo que es el riesgo país empieza a caer, porque ¿qué sucede? Hoy el riesgo país está más o menos en 1180 puntos. A medida que va cayendo y el alza en las acciones se van acentuando cada vez más. Pues hay algo que se llama elasticidad entre la relación entre el riesgo país y el precio de las acciones. A medida que va cayendo el riesgo país, mientras más bajo sea, más te suben las acciones, porcentualmente. Entonces, si a eso le sumás que todavía Argentina no está abierta internacionalmente, uno, si habla con los que hacen el research en los bancos de inversión de afuera, los que toman la decisión de dónde poner la plata de la institución, de un banco o de un fondo, uno te va a decir que capaz lo que uno escucha es que a título personal, muchos asesores sí están comprando acciones argentinas, bonos argentinos, pero no pueden lanzarse como institución a comprar con 100, 1000, 10.000 millones de dólares, porque justamente hay un riesgo asociado todavía muy alto. Si uno escucha, la mayoría es como lo que pasó en la nota que publicamos hace un tiempo, que es el que se quema con leche de una vaca y llora. Pues justamente ya pasó con Macri y muchos quedaron con pérdidas muy grandes, hay algunos que hasta han perdido su trabajo, entonces es como que cuesta volver a confiar. Y nos cuesta a nosotros mismos, como argentinos también. Pero bueno,
sabiendo todo eso, sabiendo los riesgos asociados que tienen, si de cara al futuro el PIB de Argentina se acomoda, la inflación se controla, se saca el cepo, que es un temita que lo voy a tocar ahora al final, y se empiezan a acomodar las variables y vamos a una economía equilibrada con perspectiva de futuro, obviamente Argentina tiene mucho que revalorizarse. Banco Macro, en el sentido de que hoy es prácticamente la líder de los mercados financieros locales, está teniendo mucha innovación, está gestionando mucho capital. Estamos viendo si el Banco Macro capaz compra el Banco Patagonia. Hay todo un montón de cuestiones en el medio también que se están por definir. Y si uno ve en la alianza con el gobierno quiénes son los que más se reúnen, porque uno siempre también no solo tiene que mirar el papel, tiene que ver quién está detrás y las cosas que pasan. Uno ve que el CEO de Banco Macro es dentro de todos los que están más cercanos al ministro de Economía, al Banco Central, y son con los que más mantienen reuniones para ir justamente acomodando y desarrollando las variables. Y lo que es IRSA, que es la principal desarrolladora, IRSA es dueña del Alto Rosario, acá es dueña del Alto Palermo, es dueña del Hotel Yao Yao en Bariloche, es dueña del DirecTV Arena, tiene un montón y tiene un montón de reservas, tiene un montón de tierras todavía que están por desarrollar. Si uno entra a la página web puede ver todo el portafolio. Entonces, una empresa que apenas le llegue capital y es dueña del 30% del banco hipotecario. Eso es importante también. Que el banco hipotecario justo hoy estaba viendo que estaba lanzando créditos hipotecarios a tasa UVA con un 8% de interés anual. Ya está empezando a haber un poco de reactivación por ese lado, si bien todavía yo creo que falta para que sea oportuno sacar un crédito hipotecario, ya está empezando a ver las primeras señales en cuanto al riesgo retorno que hoy presenta la economía. Todavía los bancos están un poco reacios a meterse en un activo donde capaz que se tengan un compromiso durante 20 30 años. Pero bueno, sin dar mucha vuelta, IRSA para mí es una empresa que tiene mucho potencial, pues si desarrolla muchos negocios inmobiliarios, puede tener una revalorización importante de las acciones. Lo que es bonos en dólares, eh, ahí el primero que vemos, el BPI 26, es el BOPREAL Serie 3, que es un bono que vence en 2 años, vence justamente en el 2026. Entonces es un bono que más o menos hoy de rendimiento te puede estar dando un 10-12% de TIR, y lo que a vos te permite es justamente invertir dólares en un activo que sabés que vence antes de las elecciones generales del 2027. Entonces ahí tenés la oportunidad de decir, bueno, llega el 2026, yo cobro, mientras tanto fui cobrando los intereses que rondan el 5% anual, y me pagaron con la revalorización porque hoy el bono vale 20% menos de su paridad. Entonces, ganaste, la verdad, un buen rendimiento, de prácticamente un 30-32% directo, si contamos de acá al vencimiento, y podés pasar a ese momento a decir, bueno, capaz que me quedo en liquidez o me voy a un activo un poco más seguro, más corto, como un bono del Tesoro de Estados Unidos, para pasar las elecciones del 2027, ¿viste? Con el miedo de lo que puede ser un hecho tan bisagra en la economía y en la política argentina. Después sigue el L30, que, bueno, ya estábamos viendo que ya el día de ayer tocó los $60. Es un bono que pensar que en su momento estuvo en 18, 19, entonces vale el triple de lo que ha llegado a valer, y tiene recorrido al alza siempre y cuando el riesgo país siga bajando, está relacionado direccionalmente. Y el L35, ya el L30 y el L35 para un perfil más agresivo, yo no sé si les diría hoy que compren esto, por esta recomendación. Hay tres estadios de una inversión: está el momento de comprar, el momento de mantener y el momento de vender. Salvo que uno sea muy agresivo y tenga muy seguro o tenga muy buenas perspectivas, yo no sé si hoy compraría L30 y L35, pero sí los que tienen, les diría que lo mantengan, porque como vimos en los gráficos, todo el alza que han tenido los bonos argentinos, que han pasado
que lo vimos en la fotito que estaban Martín Guzmán y Milei. Vimos toda la escala que hubo de precios. Eso mientras sigan entrando dólares del exterior en Argentina, mientras siga habiendo ese flujo de bancos institucionales, van a seguir subiendo los precios. Por más que uno en el medio podés tener correcciones, obviamente, 10, 15%, pero no un desastre del 50, 70. Cuando pasa un desastre que los bonos te caen 30, 50, 70%, es porque hay justamente una huida de esos capitales, una huida de flujo. Pero mientras tanto, mientras siga habiendo flujo, mientras el riesgo país siga cayendo, vas a tener una revalorización y los que hoy tienen, les diría que lo mantengan y lo vamos siguiendo hasta valores capaz de 70, 75, 80 dólares y si anda muy bien. Ahí está un poco en la columna derecha el Bopreal 2026 con la TIR del 18%, el L30 del 22% y el L35 del 16%. Hoy ya está más bajo, esto lo preparé el fin de semana y ya con la suba fuerte que hubo entre ayer y hoy, se vio disminuir estas tasas, pero bueno, es para tener una referencia. Lo que sí, las inversiones en pesos que uno quiere hacer, hay un panorama complicado, porque uno cuando hoy se propone invertir en pesos, uno tiene que pensar que si la inflación sigue cayendo y sigue habiendo superávit, las tasas de interés van a seguir bajando. Entonces, lo que hoy es un plazo fijo al 60%, en 3 meses capaz que es un plazo fijo al 50 o al 40, y en 6 meses capaz que es al 40-30, y ni hablar en un año. Entonces, ¿qué pasa? Uno ahí tiene el riesgo que se llama el riesgo de reinversión. Hoy te podás un plazo fijo 30 días o a 90 días, pero cuando lo quieras renovar en ese vencimiento, capaz que te encuentra una tasa más baja. Entonces, yo iría de dividir en tres. Te diría de una parte gastos corrientes que uno tenga que hacer en 30 días, dejar la plata en caución, te rinde un 62% anual hasta que caiga la tasa, básicamente, se va revalorizando todos los días. Puedes hacer un plazo fijo a 30 días para poder ir capturando un poco de tasa, pero para asegurarte tasa de interés, yo te diría que compres alguna de las letras que están ahí, que la primera es de octubre, la segunda es de enero y la tercera es de febrero, donde va a tener más o menos un 4% mensual de tasa efectiva mensual de interés. Es una letra que no te va a pagar un interés mensual en sí en tu cuenta, sino que se va a capitalizar y va a ir subiendo. Ahora, Fernanda, vi que levantaste la mano, termino con la parte de CDRs y te escuchamos. Eh, ah, Total, falta un minutito nomás y ya corto y dejamos todo lo que es preguntas. Con la parte de CDRs, el mercado de Estados Unidos la verdad está muy volado, ha subido mucho. Si uno ve las tecnológicas, ha empezado a corregir por justamente huida de flujo, porque se descontaban ganancias mucho mayores, te convenía tener un bono antes que una acción, haciendo la cuenta de cuánto se esperaba que ganen las empresas. Entonces hoy más o menos las que están más conservadoras, podríamos hablar de Johnson Johnson, que la conocemos todos por los productos de consumo básico que uno necesita en el día a día. Alibaba, si uno quiere entrar un poco en China, en Argentina no tenemos el CDR del ETF de China, que es FXI, pero si uno tiene cuenta en el exterior puede comprarlo y más o menos estás comprándolo a valores de la crisis del 2008. Entonces, cualquier cosa que se reacomode un poquito China, ya te lo vas a subir capaz un 30-40%. No te digo que vuelva a máximos haciendo un 200% en dólares, pero sí va a tener capaz en el mediano plazo la posibilidad de obtener un rendimiento. Y Tesla, que la verdad sufrió un montón en el precio de la acción, Tesla tiene un tema con que si hay una recesión, obviamente la gente va a prescindir de comprar un auto eléctrico y eso le puede acentuar la caída en valoración. Pero si gana Trump, las elecciones empiezan a poner aranceles a productos de China, que son básicamente los principales competidores de los autos eléctricos de Tesla. Ese proteccionismo que puede dar Trump te puede hacer subir solamente por eso las acciones de Tesla, sin contar también que Tesla fabrica en China. Así que bueno, ahí hay un tema que podría servir. Y para finalizar, y ya vamos con la parte de las preguntas, este es un gráfico que a mí me gusta mucho, es de Ray Dalio,
donde podemos ver los ciclos económicos a largo plazo, en la línea más gruesa, y en la línea fina, los ciclos económicos de corto plazo. Entonces, uno generalmente lo que tiene que identificar, que es lo más difícil, es si está en la línea fina o en la línea más gruesa. Eh, Siempre vamos a tener momentos cíclicos. Lo podemos ver en el mercado argentino, que veíamos el precio de algunas acciones, vamos al caso de IRSA, en $40 en el año 95, después cayó a $5 en el año 2001, después te subió a $30, después te volvió a caer a 20, y así con el Merval en general. Si uno lo ve, es un sub y baja. Y podemos tener correcciones en el medio, esto pasando en mercado, podemos ver correcciones capaz caídas del 10, 15%, como tuvimos en el Banco Macro, en el Merval la semana pasada, pero después, si el ciclo es de crecimiento, si uno lo que prevé es que a futuro hay un ciclo de crecimiento a los próximos 5, 10, 15 años, uno, por más de que tenga ese sub y baja cortito, en el largo va a tener beneficio. El problema es si te agarra en el medio, donde ahí te parte, pues puedes tener pérdidas del 50, 70% como ya ha pasado. Así que bueno, este sería un poco el cierre. No sé si me extendí más de lo que tenía pensado, pero bueno, lo fui sintiendo así. Quedo abierto a las preguntas. A ver, registro preguntas, pero sí había alguien con la mano levantada, creo. Ah, bien. Sí, estaba. No sé si Vico podés activar el audio para los participantes, la camarita. Ah, bien. Vamos, Los tres puntitos de los tres puntos de ahí. dame un segundito ya. Ah, bien. Si podría volver a levantar la mano a la persona que la había levantado antes, así le podemos dar la palabra y le habilito micrófono y cámara. Bueno, bueno. Si no hay preguntas, las pueden dejar en el chat. Ah, salida del cepo, claro. Me había faltado la parte esa. Bueno, hoy lo que estamos viendo con la salida del cepo, yo principalmente cuando iniciaba el año, por lo que se escuchaba, iba a ser una salida más pensando a mitad de año, que todavía no se tiene que descartar, porque todavía falta para junio. Pero el tema está en que si uno ve las cuentas cuando se publica el superávit económico, el superávit financiero, uno lo que ve que uno de los principales ingresos que te permite ese superávit es el impuesto país que se le cobra a los importadores. Pues los importadores, el gobierno le vende dólar oficial a 860 pesos más o menos y le cobra un 17,5 de impuesto país. Entonces el importador termina pagando un tipo de cambio de 1.000 pesos más o menos, pero ese ingreso de impuesto país se puede contemplar directamente como una ganancia fiscal. Entonces, eso justamente te permite mantener una cuenta un poquito más holgada, te permite llegar más fácil a superávit. Si no tuviera ese impuesto, hoy por hoy sería más complicado llegar al superávit financiero. Entonces, ahí hay como un conflicto de intereses entre salir del cepo, eh, después voy al punto de la dolarización, salir del cepo te implicaría capaz hoy por hoy tener que renunciar al superávit y yo no sé si esa sería una señal tan buena en el mercado. Justamente la semana pasada estaba viendo una conversación de Claudio Zukovicki con un principal, no recuerdo el nombre, un principal referente del rubro de hidrocarburos que trabajó toda su vida en ese sector y lo que hablaba es que las empresas petroleras
en lo que fue desde el 2021 hasta la fecha, han invertido un montón en fracking, en desarrollo y todo, y se hizo con cepo. Entonces, el problema en Argentina radica es que siempre los contratos se cambian en el medio. Entonces, lo que hablaba este señor era que no importa si hay cepo o no. O sea, de alguna u otra manera la empresa se la rebusca para invertir. El tema es si en el medio a vos te cambian los contratos, si en el medio te sacan el cepo, por ejemplo, y vos armás toda una economía pensando en armás todo un proyecto, un plan de negocios, y después de un día para el otro se te cambia. Entonces, el tema está ahí. Si te vas a países que hoy por hoy capaz están en conflictos bélicos, pero que viven de la extracción de petróleo, hablaba que ni siquiera en esos países tenés el problema de contratos que tienen en Argentina, porque justamente son países más chicos y que viven de esa explotación de petróleo, entonces no le cambian los contratos. Pero acá, durante un mismo gobierno, a veces te cambian 2 o 3 veces y ni hablar en un cambio de gobierno. Entonces eso no permite que haya una inversión de largo plazo, no permite que haya la posibilidad de hacer una planificación donde te permita después como país crecer. Entonces, lo principal, yo creo, al día de hoy es que es uno de los objetivos que tendría que plantearse el gobierno, es ser bien claro en la hoja de ruta, porque de esa hoja de ruta después uno lo traslada a su economía personal, ya sea para sacar un crédito, como sería mi caso, o para una empresa, una minera, o para una petrolera, o para una industria, o para cualquier agente económico que esté en Argentina. Lo que es dolarización, generalmente lo que se ha hablado es que sea el medio para la libre competencia de monedas. Porque y algo que yo creo que entendí entre líneas a Milei creo que fue una entrevista con Majul, no recuerdo bien, pero de que la idea principal no estaba en sacar el cepo, perdón, no estaba en sacar al peso, porque ya el Congreso, como lo tenemos hoy, no le pasa ni la ley ómnibus. Entonces, hacer una reforma constitucional, ya eso sería imposible, prácticamente por lo menos en estos primeros 4 años, 8 años que haya. Entonces, yo creo que lo que puede llegar a pasar es que a medida que se ajusten las cuentas económicas y que el superávit se pueda conseguir sin el riesgo país, sin el impuesto país, se saque primero el cepo y después se vaya a un esquema donde ya no sea necesario la emisión de pesos ni que todos los contratos, como hoy por ley se hace, la gran mayoría de contratos se tengan que definir en peso. Entonces, esa liberación yo creo va a ir primero por un lado comercial, donde uno pueda pactar contratos en cualquier moneda y pueda tener capaz una cuenta bancaria, como en el Banco Macro, pesos, dólares, pueda tener yenes, pueda tener reales, pueda tener cuentas de distintas monedas y bueno, y que todo se pueda comercializar así. Va a ser un proceso. Hoy primero, la primera señal antes de todo eso va a ser conseguir superávit fiscal sin la necesidad del impuesto país y la salida del cepo. Y después de ahí ya podemos hablar un poco de esa liberación. Así que... Ale, tengo dos preguntas en el chat. La primera es de Alina Serén, de alumna del posgrado de la educación. Dice, ¿puede ser que para cortísimo plazo conviene fondos comunes de inversión al tema cero con qué caución? No, te voy a decir por qué. Los fondos money market, si uno ve la última resolución del Banco Central cuando bajaba las tasas de interés, te mostraba que los money market van a tener que tener un 10% de los pesos que tengan en un encaje. Entonces, ese 10% de pesos no va a estar generando saldo. Antes del fondo money market tenía del 100% de los pesos que tenía en cartera, el 98% los invertía y 2% lo dejaba en disponibilidad para algún retiro, para cualquier cosa que se tenga que hacer en el día a día. Pero mientras tanto, el resto lo ponía a trabajar. Hoy están inhabilitados por el Banco Central a hacer eso. Entonces hoy capaz que un fondo money market te estaría dando una tasa de un 54, 55%. Habría que ver el fondo en particular y lo que tiene adentro en su composición, pero si la gran mayoría se mueve con caución y plazo fijo y tiene un 10% de los pesos muertos,
y va a tener ahí una disminución en la tasa, que te digo, hoy una caución te da un 62% a un día de TNA. Y Y te da, encima no te cobran el impuesto de débito y crédito. sí, tenés el tema también sí, eso más los fondos Sí. te sirve para el impuesto de débito y crédito, pero si uno tiene la posibilidad de caucionar, yo creo que hoy sería lo mejor. El fondo a veces te permite poder tener algún rescate más en el día, tener una disposición de fondos cuando uno mueve grandes volúmenes, capaz de 100, 200 millones de pesos que necesitas de un momento a otro, sí, el fondo capaz te conviene porque te rescata a las 3 de la tarde y tenés la plata, o te rescata a las 12 del mediodía. Y la caución tenés que esperar a veces hasta las 6 de la tarde que paga el mercado. Pero eso ya es una cuestión más técnica. Por tema de rendimiento, te conviene más la caución. Perfecto. Y la segunda pregunta de Pablo Mandrile, también del alumno del posgrado, dice, ¿cómo visualizás los CDRs? Bien, lo que son CDRs, estuvo habiendo una caída fuerte, una corrección fuerte en lo que fue Nasdaq y S&P 500. Muchos lo habrán podido ver en la cartera, si alguno tenía envidia, habrá podido sufrir el 20% de caída que tuvo. Eh, Mientras haya flujo comprador, se va a mantener, o sea, va a volver a ver upside. El tema es cuando se te corta ese flujo. Eh, si empieza a haber más flujo en la renta fija, yo estaría más parado en una acción, en un CDR como los que mostré anteriormente, Johnson Johnson, como para no buscar, puede tener un upside importante, pero para buscar un lado un poco más defensivo. Yo creo que los precios de las empresas tecnológicas están bastante exigidos y puede uno, la idea es que no sea tampoco blanco o negro, todo o nada. Tenés una cartera de 1 millón de pesos para invertir, 10 millones de pesos, aloja un 10% en tecnológicas y anda diversificando por otros sectores. Pero hoy la preponderancia yo no sé si la haría más pesando, ponderaría tanto una acción tecnológica, por ejemplo, o el S&P 500. Gracias, Ale. Y mira, acá tenemos la última y con Dale, esta cerramos, buenísimo. de Nano Loupias, también del posgrado. Dice, ¿hay otra alternativa a los fondos, al T0, T1 y T2, para mantener esos fondos que precisamos en relativamente corto plazo? Sí, lo que es el T+2 no te va a servir nunca, yo creo, para una disponibilidad a corto plazo. Con un T+2 adentro va a tener bonos SER generalmente, algún tipo de otro bono, o a veces hasta acciones. Entonces eso, si vos tenías un T+2 en los últimos días, seguramente habrás visto hasta pérdidas. Entonces yo creo en esa disponibilidad, yo mantendría caución. Te digo, si sos una empresa y tenés que estar trabajando con un agente que capaz que no es un banco, eh, capaz que te conviene mantener una parte en un fondo y hacer un mix, más que nada por la disposición de capital. Pero por rendimiento, yo me quedo en caución y te digo, y si hay algún fondo, ahora esta pregunta es exclusivo de corto plazo, pero si hay algunos fondos que vos digas esto a 3 meses, esto a 6 meses o esto a un año, me iría sí o sí a una de las LECAPs que se mencionaron anteriormente. Y la LECAP te rinde un 60% de TNA, un 65% de tasa efectiva. O sea, estás asegurándote la tasa de hoy de caución durante 9 meses. No es poco eso. Buenísimo, Ale. Excelente. Bueno, Muchísimas muchísimas gracias. gracias a todos por estar. Y para cerrar ya la disertación, gracias a todos por su atención. Esperamos haber sumado claridad en el tema. ¿Sí? Vuelvo a recordarles que estas charlas quedarán subidas en el canal de YouTube de Nacini y pronto recibirán el link de acceso por mail. Y también bueno, que nos pueden contactar para ampliar más los puntos que deseen, ¿sí? Que hayan quedado por ahí, o quién sabe, sin profundizar. Y por sobre todo, los esperamos en la próxima webinars. Muchísimas gracias a todos. Hasta luego.